Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención, que nos acompañe en esta noche de Focus, este 25 de febrero. Me da gusto saludar a Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, Esaú. Gracias, como Un siempre, aquí placer. estamos. Gracias igualmente. ¿Qué fin de semana tuvimos, no, Rubén? Sí, ¿Qué domingo tuvimos? bastante complicado. El operativo que se realizó en Tapalpa, Jalisco, para detener en primera instancia y después resultó muerto el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y puso en vilo a las autoridades de seguridad en el país, sobre todo en esta región, Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit. ¿Qué situación tuvimos el pasado domingo y cuántas lecturas deja este hecho, no? Sí, bastantes. Y sobre todo volvimos a experimentar los ciudadanos la fragilidad. Hay una fragilidad inherente en estos tiempos de que pareciera que estamos rodeados de poderes extralegales, extraconstitucionales, más allá de la normalidad social cotidiana. Y esos poderes en cualquier momento pueden activarse y lastimar el orden social, lastimar nuestra vida, afectar nuestro orden familiar. Vaya, se siente uno en una situación bastante frágil. Yo tuve que atender un mandado urgente de mi casa el día de estos acontecimientos y la ciudad parecía una película apocalíptica, ¿no? Del género apocalíptico, de que todo el mundo se refugia en sus casas con temor. Por desgracia es algo a lo que ya nos estamos acostumbrando. Refugiarse en las casas por temor, lo hemos vivido en los últimos años, ya sea por las epidemias, me acuerdo la primera epidemia que hubo de influenza, luego lo del COVID, y luego por acontecimientos de seguridad similares que hemos tenido, sobre todo aquí en la ciudad, y ahora recientemente por estos acontecimientos. Y de veras se siente un ambiente de fragilidad, de que nuestras vidas pueden estar en cualquier momento afectadas por estos poderes. Sí, la reacción de la población para resguardarse creo que fue más rápida incluso que cuando el COVID, ¿no? Sí, claro. Pero eso nos da una dimensión de la figura que era este personaje, Del de la poder, ¿no? influencia que tuvo. Ejerció la violencia como pocos en los últimos años en México. La ejerció hasta el último minuto de su vida y todavía muerto organizaba o dejó organizado todo esto que vimos el pasado domingo. Me queda claro que eh, la influencia que tuvo en materia de Estado, usurpó el Estado, vendió la violencia, y esto es una tesis que leía yo ayer antier de un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, un sociólogo. Decía que el Mencho no solo vendió droga, sino llegó a tal grado su manera de operar que perfeccionó la manera de vender la violencia como ninguno, ¿no? Así es. Entonces, no veo desapegada la realidad de esta tesis de este investigador, donde vimos en muchas ocasiones cómo él mismo ejercía el control de las zonas de delincuencia, pero también ejercía el control en materia de seguridad. Él decía que sí estaba permitido y que no estaba permitido, y finalmente esto se da el domingo, que también deja abierta una hipótesis por la presión de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Y esto que tú mencionas, leí también ese artículo muy interesante de la venta de violencia, ¿no? La violencia como objeto de comercio, más allá de las drogas o de las sustancias ilícitas. Y me pareció bastante interesante, bastante sensible. Y esto nos lleva a una reflexión. Si alguien tiene la capacidad de administrar la violencia en regiones enteras del país, ¿dónde está el Estado? Quiere decir que no hay Estado, ¿no? No hay Estado. Usurpa el Estado. Según la definición clásica, la de Max Weber, de que el Estado es aquella entidad que posee y utiliza el monopolio de la violencia legítima, es decir, para fines legítimos sociales. Si nos atenemos a esa definición, hay varias regiones del país donde en realidad no hay Estado, porque la violencia legítima la está ejerciendo para su propia racionalidad y legitimidad estos grupos extralegales. Y esto implica, vaya, una reflexión bastante profunda. Sí, ¿qué tanto habrá influido
la presión de Estados Unidos, de Donald Trump, para que el ejército mexicano, o en este caso la presidencia de la República, hubiera tomado esta decisión de finalmente ir por el capo más importante de México y de Latinoamérica, ¿no? Aquí hay algo muy inquietante porque, de acuerdo con los testimonios y con los reportajes que vimos y la información oficial en torno a la caída de este personaje, que es un personaje, vaya, bastante interesante, digno de ser analizado por la ciencia política, por la sociología, hasta por la literatura, por los efectos que generaba. Este personaje no estaba escondido en un rancho perdido allá en la sierra, ¿no? O sea, en un refugio allá. Como pasaba con el Chapo, con el Sí, Mayo, sí, ¿no? sí, allá metidos en la sierra. No, estaba viviendo o conviviendo en espacios urbanísticos, incluso turísticos, de pueblos mágicos. Y esto te da a entender que en gran medida su protección era política. Es decir, que tenía una protección Le daba tranquilidad. que le daba tranquilidad andar en estos escenarios, porque un personaje de este tipo y de este nivel, pues no anda en solitario, ¿no? Tiene anillos de seguridad, tiene guardaespaldas, tiene gente armada alrededor. Se me hace muy lógico que un vecino se dé cuenta que haya una persona con ese calibre por ahí, pues ni dice nada, porque pues Sí, claro. le da pavor. Pero, ¿qué acaso la autoridad anteriormente no tenía visualizado dónde podía estar? Claro que sí, lo que pasa es que tenía un manto de protección política que sin duda era muy caro, que él pagaba. Y no es hasta el momento en el que hay una circunstancia extraordinaria, en este caso hipotéticamente puede ser la presión norteamericana, cuando el poder dice, ya es momento, y hay que ir tras este personaje. Y entonces te das cuenta que las Fuerzas Armadas del país se pueden enfrentar con quien sea, en donde sea, y en el momento que sea, nada más que no lo habían hecho. Alguien las contenía, ¿no? ¿Hacía falta voluntad o Hacía falta decisión? voluntad o decisión. ¿Cuántos casos no hemos visto así? De grandes personajes de la criminalidad organizada que duraron mucho tiempo protegidos al amparo de figuras políticas o de figuras de poder, y no es hasta el momento que ocurre algo extraordinario cuando caen. ¿Cuántos más seguirán en esta situación? Que están protegidos por una estructura de poder que los salvaguarda y que a lo mejor explica muchas de las fortunas que se han visto ligadas con la corrupción en las últimas décadas y años, ¿no? Y como dices, faltaba voluntad. Bueno, la conferencia en la mañanera donde aparecieron el secretario de Seguridad y también el general secretario de la Defensa, Trevilla, incluso él se quebró un poquito cuando estaba dando el pésame para los militares que fallecieron en este operativo. Él dijo, ¿qué demostramos? Pues la fortaleza del ejército mexicano y del Estado mexicano, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no se ejercía la fuerza del Estado mexicano? A todos nos queda claro que el ejército mexicano, al menos en Latinoamérica, es uno de los más fuertes, quitando por supuesto Estados Unidos. Pero la fortaleza del Estado mexicano es muy fuerte. O sea, es una institución militar junto con la Marina de primer índole. ¿Por qué no se hacía, no? Y todo inclina la balanza o pareciera que es gracias a la presión de Estados Unidos que se realiza un hecho de esta magnitud que dio la vuelta al mundo en minutos, en horas dio la vuelta al mundo, todo mundo o toda la prensa internacional hablando del tema al siguiente día y todavía siguen hablando de esto, ¿no? Digo, sin duda por el momento es un gran éxito para la noción del Estado, para la administración actual. Es un éxito, aunque se ha visto un poquito muy reservada la presidenta, pero es un éxito para ella, este tipo de operativos. Ahora lo que importa es ver qué es lo que sigue, ¿no? Qué otras figuras van a estar en la mira del Estado mexicano, precisamente por su capacidad de generación de violencia y de riesgo para el país. Sí, porque el tema no termina con la eliminación de un capo, ¿no? Así es. Es una estructura, es un modelo de negocio y como lo dice este investigador, dice la venta de droga o el trasiego de droga o la movilización de droga generaba recursos económicos para el gasto operativo del cártel. Y este investigador señala que el negocio, el modelo de negocio del Mencho, pues era la venta de violencia.
o venderte no violentarte, ¿no? Así O es. sea, Te vende el no miedo. te vende el miedo y o te vende la supuesta protección. Eso lo ejerció como ninguno, dice el investigador, y coincido. Me parece que encontró el modelo de negocio perfecto ante el debilitamiento del Estado mexicano Así que es. tuvimos, no solo del sexenio pasado, con Peña Nieto, sigue con Andrés Manuel de una manera Sí, impresionante. La bajar los ausencia del brazos. Estado mexicano fue muy Así significativa en es. el sexenio anterior. Esto lo detecta, por supuesto, este capo y es donde hace su negocio, ¿no? Claro, fue una circunstancia muy favorable para él para seguir consolidando y expandiendo su imperio. Y aquí habría que recordar que Lo detectó. sí, claro. Y aquí habría que recordar que las organizaciones criminales, como cualquier grupo empresarial, se expanden y buscan nichos de oportunidad. La droga a lo mejor o el trasiego de sustancias ilícitas era una de las formas de ingreso o la inicial, pero llega un momento en que abarcan otros espacios, ¿no? El chantaje, la presión, el La cobro de piso, extorsión, la minería, la madera fina, vaya, cobro empieza de piso. cobro de piso, la inversión en espacios hoteleros que ya se estaban documentando, restauranteros, etcétera. Y entonces todo esto va generando un imperio, y un imperio que crece en las sombras sin la intervención del Estado para poderlo coaccionar o limitar. Yo creo que esto va a arrojar algunos juicios históricos muy importantes hacia el gobierno del expresidente Andrés Manuel. Cómo se permitió durante estos años este crecimiento exponencial, limitando, amarrándole las manos a las Fuerzas Armadas del país, a las fuerzas de contención y de enfrentamiento, eh, a cambio de una estrategia de abrazos, ¿no? Que implicaba una renuncia implícita hacia el papel del Estado para garantizar la seguridad de muchas regiones del país. Es algo que va a durar durante muchos años, décadas, este análisis. Apenas estamos viendo los bordes de esta estrategia y apenas estamos delimitando sus límites más difusos, ¿no? Hay que decirlo, esta situación de inseguridad es algo que hereda Claudia Sheinbaum de Andrés Manuel López Obrador. Pero esta ausencia de Estado o de la presencia del Estado que ejerciera la violencia en materia constitucional, pues le dejó abierta la puerta al Mencho para poder decir, a ver, si el Estado no está, si el Estado no puede protegerte, ciudadano, yo te ofrezco la protección contra estos flagelos, pero bajo mis reglas, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco fue cooptando lugares, zonas del país, por supuesto la zona occidente, y se fue apoderando de esos lugares y fueron sometiéndose a sus propias reglas, ¿no? Eso fue lo que devastó en términos de seguridad a todo el país y sobre todo en esta zona donde nosotros vivimos. Nada más, el gobierno del estado de Jalisco informaba 500 bloqueos con incendios el domingo. Vallarta, uno de los más afectados, por supuesto la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan y otros municipios, por supuesto también Michoacán se vio involucrado con esta ola de violencia. Colima no fue la excepción, tan solo en Colima tuvimos 37 incendios de vehículos, 5 establecimientos, negocios, y ve nada más el alcance que tuvo y ya muerto, ¿no? Así es. No, y lo preocupante es de que la cantidad de detenidos por estos Es acontecimientos mínimo. es mínima. Digo, creo que en la entidad aquí no hubo ni un solo detenido, a pesar de que hubo que 30 y tantos 37 vehículos hechos. hechos de siniestro. Y esto te implica una preocupación, ¿no? Quiere decir que la fortaleza estatal en este caso se concentró en un solo objetivo, pero no hubo la previsión para poder generar un modelo de respuesta y de protección más amplio frente a los acontecimientos violentos. Y es también preocupante porque te da una idea de que, por ejemplo, aquí en la entidad que hubo estos hechos ilícitos, estos siniestros, quiere decir que hay células operativas activas Claro, que están aquí en toda la zona, ¿no? y que conviven, están inmiscuidas en la vida cotidiana de la sociedad,
y que están viviendo a lo mejor al lado de nuestras casas, ¿no? En todas estas células activas, y estas células activas están íntegras, no se detuvo a nadie, y están ahí listas para poder reaccionar en el momento que consideren oportuno. Vaya, es una tarea bastante compleja la que se tiene por delante. Sí, vaya situación que tiene el gobierno de la República, porque no solo debe quedar en el abatimiento de este personaje, por supuesto que va a haber represalias, me imagino que el Estado mexicano, el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, pues deben tener ya un plan de reacción o de contención para esta situación, porque no creo que pare ahí. ¿No? Ojalá parara ahí, pero como se ven las cosas, incluso hoy todavía hubo hechos de incendios, algunos incendios, pero fíjate nada más el alcance, tan solo el sector empresarial, maquilador y demás en Jalisco, tan solo por personal retenido por pérdidas en algunas empresas, se reportaron 100 millones de pérdidas tan solo el domingo. De un sector. Impresionante. De un sector, ¿no? Imagínate la dimensión que tiene para la afectación al país, ¿no? Al sector económicamente productivo, a la tranquilidad de la población. Y esto merma, por supuesto, la percepción que tiene la ciudadanía para el buen funcionamiento del Estado mexicano. Se dejó crecer a una no a una, a muchas organizaciones. Claro. Hasta que se convirtieron en un monstruo, ¿no? En un leviatán, en una figura muy poderosa. Y ahora resolver, enfrentar ese monstruo de tantas cabezas, pues es una tarea titánica. Y por desgracia todo parece indicar que esta labor de normalización del país pues va a llevar muchos años, incluso a lo mejor décadas. Ojalá y no, pero todo parece indicar que así va a ser. Pero imagínate, yo veo que no hay que demeritar el triunfo, como dices, de este triunfo del gobierno federal. Pero también detecto mucho triunfalismo en el sector de la 4T, ¿no? En todo ese círculo rojo o ese círculo de poder de la 4T. Pero hasta ahora tuvo que salir un operativo o organizarse un operativo de este nivel, y aunque ellos se nieguen a mencionarlo en el discurso, esta guerra contra el narco que tanto cuestionaban con Felipe Calderón Hinojosa, hasta que sucede esto, se dan cuenta que no hay otra manera de enfrentar al crimen organizado. No es con abrazos, no es con palabras, no es con discursos, se le tiene que enfrentar de esta manera, ¿no? Y hasta cuándo tuvo que llegar, hasta que tuvimos una presión importante de manera extranjera, extraterritorial, pero se ha negado a incluir en el discurso que se le tiene que combatir el crimen así, ¿no? Sí. Se ha negado a mencionar, entiendo lo de la guerra, no quieren mencionarlo porque sería tragarse sus palabras, pero mira qué situación tiene el partido de Estado, ¿no? Y habrá que recordar que las presiones norteamericanas siempre han tenido este efecto en el combate a la delincuencia organizada en México. Los primeros grandes éxitos, entre comillas, en el combate a la delincuencia organizada fueron por presión norteamericana, que fueron en el siglo pasado, precisamente con el primer cártel de Jalisco, ¿no? Que era de sinaloenses. Y no fue hasta que muere el agente de la DEA, Enrique Camarena, que la presión norteamericana hace que se atrape a Miguel Ángel Félix Gallardo y a todos los grandes capos de aquella época. La presión norteamericana también tuvo un impacto directo en la captura del Chapo, ¿sí? Y ahora la presión norteamericana tiene otros efectos en este escenario. Aquí el gran problema es de que si al rato no hay una presión norteamericana, vamos a volver otra vez a las cosas del inicio, y nuevamente las organizaciones delictivas van a estar muy fuertes, en detrimento del poder del Estado y en detrimento del poder de la sociedad. ¿Qué tanto nos espera hacia el futuro? Pues no lo sé, pero... Ahora, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos le haya dicho al gobierno mexicano, o lo detienen ustedes o entro yo? ¿Tú crees que...? Digo, nunca lo vamos a saber, pero lo que sí creo es de que hay una escalada de presiones políticas que obligaba
a entregar un resultado fuerte y tangible. Yo siempre pensé que el resultado fuerte y tangible iba a ser una figura política. Digo, y lo podemos decir con toda naturalidad porque están en la mira de la opinión pública, por ejemplo, el caso del gobernador de Sinaloa, etcétera. Yo pensé que iba a ir por ahí la respuesta del Estado mexicano, que en algún momento iba a decir, a ver, sí, aquí tenemos evidencias de esta autoridad política que tiene nexos con el crimen organizado, ahí está. Pero no, digo, a mí me sorprendió este operativo porque fue un operativo directamente contra una figura muy potente, ¿no?, del crimen organizado, que era nada menos que el líder de un cártel de los más poderosos, yo creo que no solamente del país, sino del continente, ¿no?, o quizás hasta del mundo. Sí. Y creo que es un resultado de esa presión, sin quitar mérito al esfuerzo que se hizo y a los muertos que costó este tipo de operativo, ¿no? Ahora también hay un dato relevante. Estamos a nada del inicio del Mundial, ¿no? También es un atino, si es que lo decidió solamente el gobierno mexicano, resolver esta situación antes de Sí, que no estallaran. el Mundial de Fútbol, independientemente del deporte que sea. Es un evento que se va a televisar, se va a informar de manera masiva en todo el orbe. Imagínate una situación de estas en pleno Mundial. No, hubiera sido pavoroso, impresionante. No me quiero ni imaginar. Eh, Digo, afortunadamente se hizo, creo que todavía a tiempo, y creo que estuvo muy calculado eso, ¿no?, inclusive. Creo que estuvo calculado el operativo, pero me queda la duda si estaba calculado o planeado el efecto y la contención de los efectos de este operativo, ¿no? Así es. A toda la población nos tomó por sorpresa, por supuesto a la prensa también. Es normal, obvio, no van a informar de que van a realizar un operativo de estas dimensiones. Sin embargo, la contención sí pareció un poco lenta. Después se regularizó la coordinación, o se vio regularizada la coordinación entre las fuerzas de los tres niveles de gobierno, pero sí al principio se notó mucha disparidad en las reacciones de los gobiernos, ¿no? Sí, además un gran vacío informativo. Ese es un grave problema que no ha podido resolver el Estado mexicano. La información oficial fue muy tardía. Ya habían cruzado especulaciones por todos lados, ya se habían disparado versiones en un sentido o en otro. Leí un ensayo de este experto en medios, Trejo del Abre, Ajá. y él apunta eso, que había un vacío informativo que no te podía dar una respuesta o tranquilizar la mentalidad ciudadana al respecto para saber qué estamos siguiendo, qué está pasando. Y a final de cuentas la información fue tardía, pero bueno, de alguna forma sobrevivimos a estos momentos tan difíciles, ¿no? Sí, eso es muy peligroso, porque cuando el Estado deja de informar oportunamente, sobre todo en hechos de seguridad o de salud o de emergencias, provoca un efecto en la población que es lo mismo que le provoca a un niño de 4 o 5 años cuando lo mandan a la oscuridad, ¿no? No quiere salir, se esconde, no sabe lo que hay allá, entonces prefiere esconderse, y empiezan a surgir N cantidad de versiones, todos los fantasmas en la población, y eso es muy riesgoso y muy grave para la salud mental de la población, ¿no? Pero antes de terminar este tema, yo sí quisiera ofrecer nuestro pésame, nuestra condolencia con las familias y el reconocimiento a los militares, tanto de las fiscalías estatales como de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que perdieron la vida valientemente en este operativo federal que desafortunadamente costó vida de mexicanos, ¿no? Sí, muy triste. Y aunque uno presuponga que si tú eres un militar, sabes o aceptas que está en riesgo tu vida en cada instante, porque no deja de ser loable que lo hagas, ¿no? O sea, que enfrentes el peligro de esta forma. Y entiendo por qué se le quebró la voz al secretario de la Defensa. De ser terrible informarle a las familias que su hijo, su esposo, su hermano murió en un atentado, en un enfrentamiento directo. No puedo imaginar lo que ha de ser una nación en guerra, como ahorita está viviéndose en Rusia contra Ucrania, en varios lugares del mundo, donde los titulares del ejército han de estar enviando condolencias a cada rato a familias enteras, ¿no? Lo que sí es que nos regresa un poquito la esperanza de las Fuerzas Armadas de México, que
que siempre en momentos difíciles, Ahí están. ahí está, ¿no? Así es. Te agradezco mucho este tema que Hombre. tocamos, Rubén. Y otro tema que nos llamó mucho la atención y que apareció, pues, bueno, por supuesto, hoy, es el tema de la reforma electoral que va a enviar la presidenta de México el próximo lunes al Congreso, ¿no? Es un tema bastante complejo, Esaú. Yo todavía no termino de analizarlo, porque es una propuesta de reforma electoral. Bueno, se acaba de anunciar, ¿no? No se ha entregado Sí, claro, formalmente. es el lunes que la envía. Y ahorita todavía tenemos un panorama de información bastante difuso, pero es una reforma que abarca varios temas. Y cada uno de los temas que abarca, eso tiene que ser objeto de un análisis específico. Claro. De entrada hay algunas cosas con las que yo estoy de acuerdo, que me gustan, pero hay unas cosas que me presentan mucha preocupación. De entrada, eh, hay, hay temas coyunturales con los que uno puede estar totalmente de acuerdo. Por ejemplo, que se elimina la lista plurinominal del Senado, Ajá. que siempre me pareció un exceso. Sí. Ya se tenía la primera minoría, ya no había necesidad de generar aparte una lista plurinominal, que siempre se vio como una graciosa concesión a las dirigencias de los partidos para que entraran cómodamente Sí. al Senado. Pero también hay otras cosas con las que necesito analizar con más detalle. Por ejemplo, el modelo que se propone de representación proporcional, que yo no termino todavía de entenderlo muy bien. Aquí se mantienen los 200 diputados de representación proporcional, Sí. adicional a los 300 de mayoría relativa, que son las elecciones normales por distrito que conocemos en el país. Nada más que esos 200 diputados de representación proporcional se distribuyen de una forma muy extraña. Hay un porcentaje que es para los mejores perdedores por partido, es decir, que es un modelo similar al del Senado, Sí. al de primera minoría. Tú compites para ser diputado federal, no ganas, pero eres el segundo mejor votado, entonces tienes derecho a entrar en este modelo. Pero son solamente un porcentaje de esos 200, no son todos los distritos del país. Y luego hay otro porcentaje que es para votación directa por circunscripción. Y por paridad. Y por paridad, lo cual me vuelve a ser muy complejo todo esto. Y les da un pequeñito porcentaje, creo que 8 curules, para mexicanos en el extranjero. Y eso que me también, parece fuera de sentido, ¿no? sí, Pero sí, medio absurdo, medio raro, porque además si se le quiere dar voz a los mexicanos en el extranjero, pues es un porcentaje demasiado chiquito. ahora, tomando en cuenta esos 97 que lo mencionan como mejores perdedores, o sea, el segundo lugar, 97 curules en ese sentido, en ese rubro, para cómo están las cosas y para cómo está la operación del aparato del poder, lo más lógico es que los perdedores, en dado caso, o los segundos mejor votados o los mejores perdedores, pues sean candidatos de Morena, ¿no? Sí, claro, es un fenómeno político. Esto Natural. generaría lo que tanto se ha cuestionado, pues una sobrerepresentación, ¿no? Nuevamente una sobrerepresentación, ahora con otros caminos. Mira, te voy a comentar algo. Cuando la época del PRI como partido mayoritario, el PRI era un partido tan competitivo que si no ganaba quedaba en segundo lugar. Exactamente. O sea, Es si lo no, mismo que va a pasar ahora. Exacto. ¿Por qué? Porque Claro. es el poder. No porque el PRI fuera un gran partido, sino porque era el poder como tal. No, y en ese tiempo pasaba que la marca era fuerte, Rubén, Era muy fuerte, fuerte, claro. como la marca ahora Morena es fuerte, ¿no? Precisamente por esa asociación con el poder. Exactamente. Entonces, si ahorita el partido Morena compite por un distrito y no lo gana, lo más probable es que, a menos que sea un candidato muy malo en una circunstancia muy desafortunada, lo más probable es que queden en un segundo lugar en la votación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a tener un modelo político que le va a permitir no solamente ganar los distritos de mayoría relativa, sino también meter a los segundos mejores lugares en Sí, cada esto distrito. abre la puerta a una representación casi total en la Casi Cámara total. y termina siendo un partido de Estado, ¿no? Ahora, hay un argumento que me llama la atención y que es muy recurrente, sobre todo ahora en la 4T, en la época de la 4T. La presidenta dice que esto responde, o esta propuesta de reforma electoral responde a una demanda popular.
ya se nos hizo costumbre o es muy obvio en este tiempo que cuando se quiere hacer algo o se quiere reformar algo o se quiere decidir y respaldar esa decisión, eh, se utiliza que es una solicitud de la población o del pueblo o es una demanda del pueblo, ¿no? Sí, es un argumento que termina convirtiéndose en un cliché, es un argumento Sí, porque todo lo que yo quiera hacer lo amparo en que es una demanda popular. Y eso aparentemente le da una legitimidad claro, superior a lo que sea. exactamente. Pero no deja de ser un argumento, tengo que decirlo, no deja de ser un argumento autoritario. Porque cuando tú decides cosas y a todo le A nombre de, endilgas, ¿sí? La pones a nombre del pueblo, en realidad estás expresando que es irrebatible ese argumento. Nadie puede contestártelo porque es lo que dice el pueblo, no puedes contestarlo. exactamente. Entonces, si vas en contra de eso, que yo lo estoy diciendo desde el poder, vas en contra del Y pueblo. además es un argumento intangible de Sí, algo, general. O sea, la verdad es de que es un argumento autoritario porque no existen estudios de opinión que te demuestren que realmente la mayoría política está a favor de algo. O sea, digo, si tú piensas que porque ya ganaste una elección, ya todo lo que tú digas es argumento popular, se vuelve eso un mecanismo autoritario de legitimidad retórica que termina convirtiendo las cosas en algo indiscutible, inapelable y por tanto no democrático. sí, a mí también me preocupa que vaya a haber o haya señales ya de una posible eliminación del PREP, ¿no? También Sí, esa parte me llama la atención. Y en el apartado de la reducción del gasto electoral, que hablan de menos 25% del gasto electoral, pues por supuesto que esto va a afectar al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales electorales, a los tribunales electorales y partidos políticos. Y esto va pegado con el argumento también del Ejecutivo, donde señala que esto es para fortalecer la participación ciudadana. aquí es bastante discutible porque uno de los temas actuales, álgidos, vivos en este momento, es la participación del crimen organizado en campañas, el financiamiento, ¿no? Si tú presentas una reforma electoral que no considere este tema, algo está mal. Y aquí no se está considerando, al contrario, si tú le estás reduciendo la aportación pública a los partidos, los estás exponiendo a que haya organismos, estamos viendo la suplantación del Estado, ¿verdad? Los estás exponiendo a que haya organismos que digan, yo te pongo el dinero, hombre, para que no te tengas Y en pendiente. un momento donde no solo en México, o no solo la opinión pública de México, sino desde el extranjero se señala vínculos del crimen con los políticos, ¿no? Y con actuales autoridades Y con políticas. los partidos, o sea, Tenemos el ejemplo claro, no necesitamos especular, que tenemos el caso del alcalde de de Tequila, tequila, ¿no? o sea, que estaba totalmente vinculado con el cártel Jalisco, Nueva Generación, y que todo hace suponer pues que fue financiado por él para poder Sí, arribar claro. a la posición política en la que estaba, ¿no? Entonces, no es algo imaginativo, es algo que tiene anclaje en la realidad y que si no se tiene este cuidado, bueno, hay, digo, de alguna forma lo intentaron esto cubrir con una mayor fiscalización de los partidos, por ejemplo, prohibiendo aportaciones en efectivo, lo cual me parece un acierto, porque digo, ya eso ya era de plano, ¿no? Ahora cuando menos las aportaciones directas que se hagan van a tener que estar reguladas por el sistema bancario, etcétera, Ujú. de fiscalización, etcétera. Pero nosotros sabemos que en una realidad como la de México hay muchas formas de financiamiento que no pasan por la aportación directa a los partidos, Claro. sino que pueden cubrir por otras vías. Y ese tipo de aportaciones extralegales son las que tienen vinculación con organismos del crimen organizado que esta O de iniciativa, dudosa procedencia, o de ¿no? dudosa procedencia, que esta iniciativa debería haber cuidado desde un principio. Me, si me permites, Esaú, vi una declaración de Cuauhtémoc Cárdenas Ajá, que le acaba de hacer. sí. Y Cuauhtémoc Cárdenas, aunque es una figura ya que ya no está vigente en este momento, pero fue un gran Pero pesa, referente, y fue un gran referente de la izquierda durante claro. muchos años. Fue el que rompió pues la hegemonía junto con aquel cisma, ¿no? Del partido dominante. Y él decía, a ver, hacer una reforma electoral por hacerla no tiene caso.
Digo, vamos ahorita revisando el modelo internacional para ver cómo podemos realmente mejorar al sistema electoral de México para que sea más democrático. Ahora, ¿tú viste presión de la población o de ciertos sectores, incluso académicos, investigadores y demás, pidiendo una reforma electoral? No, no. ¿Tú la viste? No es una exigencia. La exigencia social es la seguridad, el crecimiento económico, otras cosas, ¿no? O sea, respaldarlo en una supuesta petición, solicitud, reclamo de la población tampoco es argumento, ¿no? Y bueno, yo creo que la presidenta hizo todas las adecuaciones posibles para que esta reforma fuera aprobada. Aún así, es posible que no vaya a ser aprobada. Es posible que que el grueso de los partidos aliados del partido Morena vayan a decir, no, es posible. Pero me da la impresión que ya se taparon los aspectos más controvertidos. Originalmente se había pensado suprimir el modelo de representación proporcional y eso era lo que los tenía muy nerviosos a los partidos, al Partido Verde Ecologista y al Partido del Trabajo. Me da la impresión que esta reforma, ya bien analizada, va a generar el consenso de estos partidos y va a pasar sin mayor problema en el sentido numérico del término en la Cámara, pero sí va a haber una gran discusión nacional, sobre todo de analistas independientes del medio periodístico, sobre los efectos que puede tener esta reforma en la vida democrática del país, porque no es una reforma, no se percibe esa una reforma para hacer una democracia más fuerte. Claro. Se percibe una reforma para otros fines. Sí, para hacerla más débil y, por supuesto, tener control de las Mayor elecciones. control político. En el tema de democracia participativa, pues es la ampliación del referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato a nivel estatal y municipal y posibilidad de voto electrónico, entre otros mecanismos. Y otro aspecto es que la prohibición de heredar los cargos a familiares directos y se elimina la reelección consecutiva inmediata a todos los cargos públicos a partir del 2030. Eso ha tenido muchas discusiones durante décadas. Originalmente así era todo el país. No había una reelección inmediata en ningún cargo. Y de repente comenzaron los analistas y el medio político nacional a decir, bueno, pero aquí estamos coartando la democracia. ¿Qué tal si un alcalde es muy bueno? ¿Por qué no tiene derecho a ser reelecto? Porque sería lo democrático es que tenga derecho a ser reelecto, de acuerdo al modelo democrático. Entonces comenzaron a abrirse reelecciones directas inmediatas en el caso de municipios y en el caso después de diputaciones locales, etc. Se reservó siempre en todo momento los cargos ejecutivos de alto nivel, o sea, los gobernadores y la presidencia de la República. Ahora ya se está volviendo al viejo modelo anterior. En este caso ya no es una evolución, es una regresión al viejo modelo en el que se prohibía totalmente la reelección consecutiva. Ahora se va a volver al modelo de reelección con un periodo de distancia. Sí, eso precisamente te iba a preguntar. ¿Tú consideras que tenemos una regresión en todos los ámbitos en materia electoral? Bueno, cuando menos en este aspecto sí, ¿no? En este aspecto sí hay una regresión porque... Y no solo por esto, sino lo que hemos visto también recientemente, ¿no? Sí, yo creo que en algunos aspectos sí. En algunos aspectos, en lugar de ir hacia un modelo que vaya ya quemando etapas y avanzando hacia el futuro, como que estamos de repente, nos detenemos y luego nos regresamos y otra vez volvemos a experimentar lo que ya se había vivido. ¿No estarán tratando de imitar o refundar o reformar el modelo de control que tenía el PRI? Quizás, ¿no? Quizás tenga una fuente de inspiración por allí, porque esto era un modelo, esto de la no reelección consecutiva inmediata, era un modelo típico de la época del partido dominante. ¿Por qué se mantenía este modelo? Porque eso permitía que no se fortalecieran grupos políticos locales y entonces permitía una mayor agilidad, ¿no? Llega un presidente muy fuerte, un presidente municipal muy fuerte en un municipio y entonces se le corta, se tiene que haber un reacomodo para que pueda generarse una nueva dinámica. Y eso se usaba precisamente para mantener el control político central. Quizás ahorita puede ser una inspiración similar, ¿no? Sí, claro. Pues te agradezco mucho. Hombre,
Muchas gracias. Un placer siempre Igualmente. platicar contigo. Digo, este tema da para mucho todavía. Sí, seguramente lo vamos a tener que analizar. Se presenta el lunes y seguramente vamos a estar hablando las próximas semanas de este tema. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que nos haya acompañado por espacio de 39 minutos en esta noche de Focus. Y por supuesto nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.